Lo que acaba de hacer Israel es simplemente dantesco, amigos. Dantesco. ¿Sabe qué pasó? Acaban de borrar del mapa con más de 100 toneladas de explosivos a todo un vecindario completo en el sur del Líbano. Ya no existe. Si los ven ustedes en estos momentos en un GPS, ya no van a encontrar las imágenes porque simplemente los borraron del mapa. Y encima de esto, subieron las imágenes. El propio ejército israelí, como si fuera algo heroico lo que hicieron. Vean ustedes la magnitud dantesca, y cuando vean esto piensen que ahí lo que hay son casas, escuelas, iglesias, hospitales. תחנות מידן כאן קודקוד, מוכנות לפיצוץ. 4, 2, 1, פיצוץ! Pues es simplemente terrible. Es simplemente terrible lo que estamos viendo aquí. Eso fue un ataque masivo. 100 toneladas de bombas, de explosivos. Por cierto, que vienen de Estados Unidos. Estados Unidos es quien provee estas bombas a Israel. Ya cuando Israel hace esto, sale Biden a decir: ay no, espérate, ya no hagas eso. ¿Necesitas más bombas? Bueno, este ataque masivo destruyó por completo todo un barrio. Dice Israel en su defensa que abajo de todas esas personas que estaban viviendo encima, en la superficie donde había escuelas, familias completas, hospitales, religiones, iglesias, había un sistema de operación de Hezbollah. Entonces, pues, digo, muerto el perro, se acabó la rabia. Borran del mapa por completo a todo un vecindario y ya está. No pasa nada. Y si algo pasa, pues échenle cal. Así arregla las cosas Israel. No estamos hablando de un despliegue de fuerzas descomunales. Hablamos de más de 100 toneladas de explosivos que arrasaron con edificios que estaban ahí. Repito, dice Israel que allá había en túneles subterráneos armas y combatientes. ¿Cómo lo sabe? Yo no sé, porque de eso no quedó nada en absoluto. Y por supuesto, lo que sí vemos que había en la superficie eran todo un vecindario con mezquitas, escuelas, cientos de hogares con familias que allí estaban, un fin de semana. ¿Cuántas veces hemos visto este patrón repetirse? ¿Cuántas veces más se va a justificar la destrucción de infraestructuras civiles en nombre de la seguridad? Porque cada vez que insultan nuestra inteligencia con este argumento barato, pues es como si nos dijeran que para que Israel esté seguro, se tienen que morir todos los civiles no israelíes que vivan dentro de los 100 kilómetros a la redonda de Tel Aviv. Como si no hubiera otra forma de garantizar su seguridad más que matando a todos los que estén cerca que no sean israelíes, sin importar cuántas vidas civiles sean sacrificadas. Eso, digo, si lo escucháramos y yo no le pusiera nombre y les dijera que hay un movimiento que piensa eso, pues pensaríamos que es un grupo terrorista extremista. Pero claro, cuando le ponemos el nombre de Israel ya cambia todo. Israel dice pues que fue legítimo, que esos edificios pues eran civiles, sí, pero que abajo, si te metías, había bodegas de Hezbollah. Ahora, vamos a creer esa parte, pero les pregunto, si ese mismo argumento lo usara Rusia, China o Irán e hiciera lo mismo sobre Israel, Reino Unido, Washington, créanme que la reacción de la comunidad internacional sería muy diferente. ¿Qué pasa con las vidas que estaban debajo de esos techos? Estamos ante una operación de exterminio más de las tantas que hemos visto y encima se presumen en redes sociales, las suben a YouTube. Y miren, esta noticia es apenas la entrada del día, porque justo cuando se anuncia esto y pensamos que las cosas no podrían ponerse peor,
pues aparece otra filtración. Déjenme mostrarles porque esta es otra pieza del rompecabezas que apunta a un objetivo mayor. Hablamos de Irán. En medio de todo este caos, pues resulta que hace unas horas se filtraron documentos altamente clasificados de máximo nivel de seguridad que describirían, y esto es gravísimo lo que se está reportando ya por todos los medios occidentales, Aquí lo que se reporta es que se ha hecho público los planes de Israel para atacar Irán y cómo lo van a hacer. Son documentos secretos que se revelaron en un canal de Telegram que detallan ejercicios militares con misiles aire-tierra y también están reportando movimientos tácticos de municiones. Y la inteligencia estadounidense pues ya está investigando ahora esta nueva filtración por el daño tan grande que les ha causado, porque bueno, ese supuesto ataque de Israel contra Irán tiene días que se está anunciando, no llega, pero se está planeando. De que va a pasar. No sabemos cómo, pero bueno, ahora ya sabemos porque ya se filtró. Y seguramente van a tener que cambiar toda la estrategia. La información ya está ahí, afuera, al alcance de cualquiera que tenga Telegram. Por eso Francia arrestó al CEO de Telegram. ¿Cómo no los van a odiar? Imagínense. Es que no es WhatsApp, en donde Mark Zuckerberg puede parar todo sin ningún problema para proteger a Netanyahu. Entonces, ¿qué tan expuestos están los planes de Israel ahora con esto? Van a tener que cambiar todo lo que habían planeado durante tantos días para que sus ataques sean exitosos. Pero lo más grave es el tipo de ataques que se reporta que iban a hacer. Porque desde el 1 de octubre, cuando Irán lanzó los casi 200,000 misiles balísticos contra Israel, recuerden que no los pudo parar Israel, pues creció la tensión a un punto descomunal y dañó la reputación de Israel, le dio a donde más le duele, que es en su orgullo, pero sobre todo después del orgullo en sus bases militares más protegidas, donde había aviones F-35, sus sistemas de defensa, y prácticamente lo que dijo es: yo puedo atacar cualquier punto de Israel y no lo vas a poder parar. El Ministerio de Defensa israelí, hablamos de su representante, Yoav Galán, ya salió y dijo que la respuesta de Israel iba a ser letal. Ahora, cuando dice letal, dijo letal, precisa y sorprendente. Ahora, ¿a qué se refiere exactamente cuando decía que iba a ser sorprendente? Eso era lo más preocupante, porque ya incluso Rusia había salido mucho a decir: hey, ni se les ocurra estar planeando un ataque nuclear contra Irán. Llevaban muchas semanas haciendo esto y hoy sale una filtración. Y ya sabemos que esto no se limita solamente a la atrocidad que vimos hoy en el sur del Líbano. Justo después de esos ataques, pues Israel lanzó otros bombardeos masivos en Beirut, en los suburbios del sur de la capital. Una zona, por cierto, que está muy cerca de las instalaciones de Hezbollah, según varios reportes. Y varios edificios fueron pues completamente destruidos. Un barrio completo, además de eso, desapareció del mapa con 100 toneladas de explosivos. Las imágenes, como vieron ustedes, fueron dantescas. ¿Quién va a pagar el precio de estas operaciones? Porque las armas pueden estar bajo tierra, pero ¿y toda la gente que vivía encima? Que ni siquiera sabía que abajo había un supuesto túnel de Hezbollah, creyendo esa versión. ¿Qué culpa tenían? Ahora, con el sur del Líbano en ruinas, ahora que vemos cómo Beirut ha perdido uno de sus barrios, que ya no lo encuentras en el mapa, y pensemos en toda la gente que apenas hace unas horas estaban ahí en sus hogares, familias, niños, bebés, mujeres, que ya no existen en la faz de la tierra, pues la pregunta es: ¿a dónde vamos a ir a parar con esta escalada? Porque no es solamente un enfrentamiento local. Ya todos estos ataques tienen un patrón. Son parte de una red más grande de actores regionales y de potencias globales que están involucradas hasta las chanclas. Miren, perdón que me salte de un tema al otro, pero es que tiene todo que ver y ahora se los voy a mostrar. El tema de la fuga de esta información que hoy sale. Imagínense que espiaron al espiador más grande, que Israel fue espiado. Pero lo más grave de esto es lo que dicen los documentos que están ahí, lo que exhiben de quién está. Porque aquí es donde las cosas se están complicando más para todos. Porque si esos documentos filtrados son reales, y miren que todo apunta a que sí lo son, y que el espiador más grande salió espiado, pues Israel, según esos documentos, estaría preparando una ofensiva militar
muy importante contra Irán. Hablamos de ejercicios de su fuerza aérea, hablamos del despliegue de municiones especiales y no es la primera vez que estaríamos hablando de esta tensión. Ya desde hace muchos años, pues Israel y sus aliados en Occidente han puesto el foco en las capacidades nucleares de Irán. Pero ahora con estos misiles volando hacia Irán, pues estaría hablando de una filtración que apuntaría a un ataque nuclear incluso contra Israel. Pero miren, entonces aquí, ¿qué es de lo que nadie está hablando? Nadie está hablando de la hipocresía. Porque sale acá un día sí y otro también en Occidente a decir que invita a Israel a que sea prudente, a que no lance ataques nucleares contra Irán, que eso sería lamentable. En el Consejo de Seguridad de la ONU montan todo un teatro diciendo que es reprochable que Israel ataque a los cascos azules, que es reprochable que Israel ataque a las fuerzas de paz de la ONU, que ya no siga bombardeando escuelas y hospitales. Y por el otro lado, ese mismo Occidente que le reclama es el que le envía armas y bombas. Pero además, miren, las marcas de los documentos que se filtraron, que están ahí en Telegram, indican que solo pudieron venir de un lugar. ¿Saben de dónde? ¿Saben quién pudo filtrar eso? Pues el famoso grupo de los 5 ojos, que estaríamos hablando de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Solo de esos 5 pudo venir la filtración. Pero antes de que les diga de quién de esos 5 se puede dudar más, pues quiere decir que estos 5 saben cada cosa que va a hacer Israel. Quiere decir que Israel le comunica y se pone de acuerdo con estos 5 para hacer los genocidios más barbáricos de la humanidad. Y estos se callan. Y con un cinismo salen al día siguiente a hacerse los sorprendidos de ¡ay, manito, te pasaste! Mataste a todas las familias que estaban ahí. Pero lo que vemos en esta filtración no solamente es un punto de quiebra de la inteligencia militar. Esto también va a dañar mucho la confianza entre los aliados más cercanos de Israel. Porque Israel en estos momentos que se siente claro que traicionado. ¿Cómo va a afectar esto la coordinación futura entre Estados Unidos e Israel? Porque cuando se trata de relaciones diplomáticas y militares de este nivel de confianza, pues precisamente la confianza lo es todo. Y una filtración de este tipo que hoy estamos viendo, pues es terrible. Es terrible porque entonces imagínense que estos niveles de seguridad se rompan, pero también que exhiban cómo a nosotros nos están tomando el pelo, porque estos 5 están enterados de todo lo que está pasando y lo aprueban. Y mientras esto pasa, pues Irán sigue jugando sus cartas. Después de lanzar esos 200 misiles, pues Teherán ha dejado claro que está dispuesto a responder con otro ataque mucho peor a la menor provocación de Israel. Mucho peor. Y eso pues solamente está elevando la tensión en toda la región. Entonces, si Israel decide lanzar un ataque sorpresa como el que hoy se está reportando aquí en esta filtración, y también como el mismo Galán prometió, pues la pregunta es ¿cuál va a ser el siguiente movimiento de Irán? Y más allá de eso, ¿cómo van a responder los aliados de Irán en la región? Porque ayer vimos un bombazo que se dirigía a la casa de Netanyahu con un ataque de drones. También hemos visto los recientes ataques de Hezbollah, que ya demostraron que tienen la capacidad de causar daños en cualquier punto de Israel. Ya estamos viendo una guerra en la que todas las partes pueden perder. Esa narrativa de que ellos no pierden es la mentira más grande que podamos nosotros querer creer. Y volviendo a esta situación en el Líbano, no es la primera vez, por cierto, que vemos este tipo de operaciones dantescas de Israel, porque durante décadas Israel ha justificado estos genocidios como una necesidad para mantener su seguridad. Pero el problema es que cada ataque parece ser más y más genocida, más devastador. Hoy se habla de lo que estaba abajo del suelo y lo que estaba encima. Y todas esas vidas civiles que siguen aumentando, todas esas familias, personas que estaban congregadas en sus iglesias, enfermos en los hospitales, viviendas que fueron borradas del mapa. ¿Qué culpa tenían ellas? No hablamos de 10, ni de 20, ni de 100. Y mientras que Israel está asegurando que solo se está defendiendo en su territorio, pues estas imágenes de para mi seguridad tengo que matar a todos los que estén a 50 kilómetros de mi redonda, que no sean israelíes,
no suena, bueno, ¿seguridad para quién? ¿Qué pasa ahora? ¿Quién es el peligro? Si Israel sigue adelante con este tipo de acciones que ya han reprochado incluso, por lo menos de dientes para afuera, el famoso grupo de los ojos de los cinco, pues, y Occidente entero, Francia, Italia, España ni se diga, y aún así no cambia de actitud, pues estamos hablando de un conflicto que ya parece que nadie puede parar y que tiene la capacidad de convertirse en una guerra regional que podría involucrar también a las grandes potencias. Va en ese camino y en un camino en donde inevitablemente cuando esto se le salga de las manos a Israel va a tener que recurrir, porque ya lo está haciendo de hecho en estos momentos, al rescate para ser rescatado por Washington, por Francia, por Reino Unido, y entonces del lado de Irán va a salir al rescate Rusia y Corea del Norte y China, y en ese momento, amigos, ya vamos a hablar formalmente de una guerra mundial. Y eso es muy probable que pase en cualquier momento. Están en una encrucijada, tienen enemigos por donde sea. Tienen a Hezbollah en el Líbano, tienen a Hamas en Gaza, tienen a las milicias iraníes en Siria y ahora Irán, que no ha dejado de dudar, no le tiembla la mano para decir que cualquier provocación va a ser respondida con una fuerza mayor a la anterior, y entonces Israel tampoco se va a quedar quieto después de eso. La verdadera pregunta yo creo que es ¿cómo va a responder el mundo? Porque ya sabemos que Medio Oriente no tiene freno. El lugar más disque santo del mundo es el más satánico de la tierra. En ningún lugar del mundo se desarrollan tantas guerras por tanto tiempo como en Medio Oriente. Es un país que nació en guerra y cuando la humanidad termine, si un día termine, se va a morir en guerra. Esto no va a terminar, no hay una solución. Lo que ha traído esto es una situación de discordia eterna. Lamentablemente, esto puede arrastrar al resto del mundo. Muchas gracias, por cierto, a todos los que están conectados. Alba les manda muchos saludos, pero yo creo que tenemos COVID. Déjenme decirles algo, a ver si no me borran el canal. Por eso me ven aquí con mi tecito de jengibre con miel y limón, porque una noche terrible. Yo creo, ¿verdad?, que tenemos COVID. No lo sé, porque ya no hay pruebas, ya no hay COVID test, ya no existen, no las hacen. Ya pasó de moda el COVID. Si tienes COVID, pues ya tienes que ir a trabajar, tienes que ir a la escuela. Es lo mismo que hace 2 años, nada más que por alguna razón ya no es importante. Ya pues, no pasa nada, diría la canción, ¿no? Misteriosos son los caminos del Señor dueño de Pfizer, digo. La encuesta del día, amigos, ya no vamos a hablar tanto de eso porque capaz que ya no nos dejan salir de nuevo, pero hay que decirlo. ¿Crees que los ataques de Israel al Líbano están justificados? Las opciones son totalmente justificados, no, son inhumanos o no tengo la suficiente información. Los invitamos a todos a participar. Para las personas que nos siguen desde Facebook, que es desde donde pueden ustedes votar. Y bueno, siempre recuerden que si no les dio tiempo de mandarnos su voto cuando la encuesta estaba abierta, pues pueden siempre dejarnos su comentario con lo que ustedes piensan aquí en los comentarios del video. Déjenme mostrarles la opinión de la gente que nos está siguiendo aquí. El 75% cree que no está justificado, que son ataques inhumanos. El 14% totalmente justificados y el 11% no tiene información. Miren, Líbano no es el único que hace esto. Por bueno, esas fueron las imágenes del bombardeo de hace rato de Israel sobre Líbano. Hezbollah no es lo único que hace esto de esconder objetivos que podrían ser militares debajo de la tierra. Israel también lo hace. De hecho, una de sus plantas productoras de plutonio, de donde obtiene el desarrollo de sus armas nucleares, está bajo tierra. ¿Podría ese ser un argumento para que Irán borrara del mapa Tel Aviv, por ejemplo? Pues por supuesto que no. Sería inaceptable. Pero ¿cómo se tuerce la retórica? O por ejemplo, ¿sería un argumento ese que podría usar Rusia sobre Ucrania o China sobre Taiwán? Claro que no. ¿Por qué se permite que se utilice esa retórica cuando se trata de un punto? No hay lógica. Y cuando no hay, fíjense, decía, para todos los fanatiquillos que no tomaron ácido fólico sus madres durante el embarazo, perdón por decirlo así, pero no hay de otra forma, decía Juan Pablo II que tiene una encíclica papal, porque si ustedes no son religiosos, no se preocupen.
el señor era un docto, todo un verdadero no solo teólogo, un filósofo con un grado de profesionalismo y un conocimiento increíble. Tenía una encíclica papal que se llama Fe y Razón, y cómo esto puede y debe ser equilibrado. No puede la fe ser ausente de la razón. No puede uno decir que, porque es el pueblo elegido de Dios. Sí, ese es otro. Ese es el pueblo judío. Aquí hablamos del Estado de Israel, que ya lo hemos dicho muchas veces, no tiene nada que ver con la religión judía, porque incluso están aboliendo los derechos de la religión judía, como el derecho de los judíos ortodoxos de no participar en el ejército ni en ser reclutados, y los están obligando a ser parte de una guerra que no quieren ser y que sus principios religiosos se los prohíben. Los están tomando por la fuerza, incluso a los pequeños. Eso es sumamente antisemita y nadie dice nada. Porque una cosa es el judaísmo y otra es el sionismo. Son dos cosas muy diferentes. Y la fe siempre tiene que ir acompañada de la razón. Rusia y Corea del Norte acaban de poner en jaque a la OTAN. ¿Y saben por qué decimos que es en jaque? Porque esta historia ya se ha contado. En el 71 en Pakistán. Y en Pakistán la OTAN perdió. Con esta maniobra que en ese momento hizo la URSS y que ahora la está repitiendo la hija de la URSS, Rusia, en Ucrania. Es una historia que no le gusta recordar a la OTAN, pero que estas imágenes que les voy a mostrar en un momento están haciendo pues precisamente que recuerde ese capítulo de la historia que ya parecía que estaba perdido, pero que hoy se recuerda que de perdido no tiene nada y que se está viviendo de nuevo. Perdón, esas imágenes son de nuestro streaming de hace un momento. Déjenme ponerles las imágenes en donde llegan los soldados norcoreanos. Ahora, ¿de qué se trata todo esto? Las imágenes que acabamos de ver muestran algunos soldados, y fíjense que coincide mucho porque estaríamos hablando de 12,000 soldados de élite que estarían llegando a engrosar a las tropas rusas para luchar en Ucrania, precisamente reforzando la línea del frente. Estamos hablando de miles de soldados, incluyendo fuerzas especiales, y lo que es todavía más preocupante para la OTAN es que esa acción está respaldada. ¿Se acuerdan de ese pacto de asistencia mutua que Rusia fue a firmar con Corea del Norte hace unos meses? Y entonces pensábamos que era papel de esas cosas burocráticas que se firmaban mucho, de convenio de colaboración institucional para nada. Pues resulta que no era así. Rusia y Norcorea han hecho su propia mini OTAN. En otras palabras, si Ucrania o cualquier otro país, miembro o no de la OTAN, apoya en este conflicto y ataca a Corea del Norte o a Rusia, ambos países se van a defender juntos. Así que en teoría, la OTAN ya no es la única que está ofreciendo este tipo de alianza de protección mutua a sus miembros. Y esto, amigos, de facto, pues ya coloca a la alianza ruso-norcoreana en un escenario donde cualquier mal paso en sus territorios podría desencadenar una respuesta conjunta. Y en este punto ya estamos viendo el primero de estas promesas cumplidas. Rusia está en guerra y ese pacto dice que si uno de sus miembros está en guerra, el otro también participa, y ahí está Corea del Norte. La OTAN, pues ya lo sabe bien, lo está viendo. Y está viendo cómo el tablero se está moviendo en su contra. Ahora, ¿por qué Corea del Norte haría esto? Han pasado ya de ser simples observadores
ya no solamente son los fabricantes de armas baratos que están resurtiendo todos los almacenes militares rusos. No se trata solamente de ayudar ya como un aliado de Rusia. Ya estamos viendo cómo lo que quiere aparentemente Corea del Norte es demostrarle a la OTAN, a Occidente, que están dispuestos a intervenir militarmente en conflictos lejos de sus fronteras, pero que también están haciendo alianzas poderosas. Y también lo que están mostrando aquí es que, claro, esos soldados de élite van a tomar mucha experiencia en un conflicto directo contra Occidente. Entonces, ya van a saber a lo que se enfrentan en caso de una guerra. Y no van a estar solos. Esto, por cierto, no se había visto desde la Guerra de Corea en los años 50. Imagínense nada más, si no estamos hablando de algo histórico, de lo que hoy se están reportando hoy ya como esta confirmación de hechos. Además de esto, pues Pyongyang también sabe que el hecho de que estén en Ucrania no solamente fortalece a Rusia. Lo que está haciendo es enviarle un mensaje directo a Occidente. Lo que le quiere decir es: estamos listos para lo que venga. Y ahora Kim Jong-un no está mandando a sus soldados rasos, también eso hay que decirlo. Está mandando a sus soldados de élite. Muchos de ellos, por cierto, entrenados en el mismo suelo ruso, preparados específicamente para esta guerra en Ucrania y para esta época del año. Hablamos de fuerzas especiales que podrían ser un verdadero dolor de cabeza para el ejército ucraniano. Que ya de por sí las líneas ucranianas están sobrecargadas a su límite máximo, no tienen municiones, tienen recursos armamentísticos escasos. Y todo esto lo sabemos porque ya hay imágenes satelitales que precisamente publica, ¿saben quién? Corea del Sur. Corea del Sur muestra imágenes satelitales, espiando suelo ruso obviamente, en donde se muestran a los soldados norcoreanos en instalaciones rusas. Y esto no es ya solamente un rumor, ya las tropas está confirmado que están en el sitio, están ahí en lugares como Sergevka, muy cerca de Vladivostok, están en lugares como Khabarovsk, y hablamos de contingentes que van desde los 400 a los 240 soldados, cada uno en puntos muy específicos. Y luego pues es una cifra que sumaría ya más de 12,000 soldados de élites norcoreanos que se rumora que llegarían pues a puntos muy específicos. Todo apunta a que Kim Jong-un está metido ya de lleno en este pacto y que ya está haciendo la guerra de Ucrania como si fuera suya también. Pero la pregunta que sigue es ¿por qué? ¿Por qué Kim Jong-un prácticamente declararía la guerra en Ucrania? Porque al mandar tropas norcoreanas, no son mercenarios, son soldados norcoreanos, tropas, fuerzas norcoreanas mandadas ahí. Ustedes saben que en Norcorea no se mueve el pétalo de una flor, si no es porque Kim Jong-un lo autorizó. Es un gobierno sumamente estricto. Y si esos soldados están ahí, es por la orden directa de Kim Jong-un. Y aquí es donde entramos pues en ese paralelismo con la guerra del 71 que les decía yo en un principio. Esta historia ya la vivió la OTAN. Y en esa historia perdió con la URSS. Y no le gusta repetirlo. Por eso el título es Jaque a la OTAN. Y no es una exageración. Por cierto, si llevan oportunidad, lean este artículo porque a mí me parece que está muy, muy bueno. Precisamente de un medio asiático en donde ellos recuerdan muy bien esta historia en la que la OTAN pierde contra la URSS básicamente. Esta guerra del 71, pues hablamos de la famosa guerra entre India y Pakistán. Muchas cosas pasaron en esa guerra, pero de lo que yo creo que vale la pena enfocarnos hoy y revivir el paralelismo es del punto en donde la India firma un tratado de amistad con la Unión Soviética. Bueno, pues ese tratado amistoso tenía un objetivo muy específico. Era evitar que China o que Estados Unidos intervinieran en el conflicto. Exactamente lo mismo que está haciendo Rusia ahora con Corea del Norte. Y en ese momento la Unión Soviética supo que podía poner freno a cualquier intento de la OTAN o a cualquier intento de Washington de intervenir ahí con esa amenaza implícita de una guerra mayor si alguien se metía en el conflicto. Entonces la URSS llega y dice: aquí el que se meta sale quemado. El trato funcionó. No solamente protegió a la India. Miren, la India y la URSS tienen lazos
históricos. Por eso ahora vemos que esos lazos continúan. Porque si en ese momento la URSS no hubiera garantizado precisamente eso a la India, que los soviéticos mantuvieran el equilibrio de poder en la región sin tener que lanzar a sus tropas al combate de inmediato, otra historia les hubiera sido en la India. Bueno, la OTAN cuesta esta historia de una forma muy diferente, que en respeto a la democracia y la libertad de los pueblos no quisieron intervenir. No es eso. No pudieron intervenir. Y es justo lo que está pasando aquí ahora. Rusia está firmando una alianza con Corea del Norte que está intentando asegurar que la OTAN ya lo piense 2 veces antes de mandar más apoyo a Ucrania, pero también de meterse en Corea del Norte. Y lo mismo va para Corea del Sur. Por supuesto, me refiero a Corea del Sur en una escalada con Corea del Norte, porque esa zona está calientísima en este momento. No es una casualidad que estemos ya viendo el arribo de estos soldados norcoreanos siendo entrenados en suelo ruso. Kim Jong-un sabe que amor con amor se paga, y si hay un momento en el que puede demostrar el compromiso hasta donde quiere que lleguen este tipo de acuerdos, pues ese momento es ahora. Y ya están las primeras tropas norcoreanas ahí, listas para actuar cuando sea necesario. Y Rusia, sobre todo Putin, que es hijo de la URSS, exfuncionario de la URSS en ese momento, que conoce muy bien esa historia del 71 en Pakistán, parece que quiere revivir esos capítulos de la historia. Y ahora lo que está hoy tejiéndose aquí es algo muy similar, porque igualito de lo que pasó en el 71, que el objetivo era que no existiera una confrontación directa, que construyeron un elemento disuasorio muy poderoso. Hoy Rusia lo que le está diciendo a la OTAN es: nosotros también tenemos nuestra propia alianza. Nosotros también tenemos aliados dispuestos a intervenir si la situación lo requiere. Entonces, si hacen falta, es un simbolismo. No es que estos 12,000 soldados vayan a cambiar el rumbo de la guerra, pero es que lo que nos están diciendo es que si Rusia necesita 50, 100, 200,000 más, Corea del Norte los tiene. No se dedican a otra cosa más que a entrenar a sus soldados. Para cuando la guerra llegue, y esa guerra nunca ha llegado, pero ya hay una lista en Ucrania. Y pueden echar mano de todo eso. Y en ese juego de ajedrez geopolítico, pues esa es una carta muy poderosa ya. Porque lo que muchos no están viendo es que el conflicto en Ucrania no solamente es una guerra ya entre Rusia y Ucrania y la OTAN, ya es un escenario mucho más amplio que, por cierto, está tejiendo muchas alianzas que antes no nos imaginábamos que existían, más que leyendo esos libros de historia y viendo lo que pasó en el 71 en la India. En ese momento la URSS supo jugar muy bien sus cartas. Y la India se la jugó con la Unión Soviética por una buena razón. Bueno, espérense que probablemente India, que tiene esto fresco, también pueda construirse de nuevo una alianza similar entre Rusia y la India, por cierto. Y hoy Rusia está haciendo lo mismo, ahora con Corea del Norte. No porque necesite soldados norcoreanos, yo creo que hay que aclarar eso. En el frente de batalla en este momento no es que vayan a hacer la gran diferencia. No es que haya una escasez de soldados en algún frente en donde digan: mira, ahí no hay nadie, y si no van estos 12,000 el flanco se queda abierto. No, es porque saben que la presencia ahí sirve como una barrera de contención. Es un elemento disuasorio muy poderoso, porque mientras Rusia siga manteniendo esta amenaza latente, la OTAN va a tener que limitarse en su capacidad de respuesta. Lo mismo que Estados Unidos y China tuvieron que hacer en su momento con la India. Es una historia vivida, es un jaque. Y aquí, por cierto, entra en juego otro factor muy importante, que es la duración del conflicto. Porque parece que con esto, si Rusia no tenía prisa ayer, hoy menos. Hoy está utilizando este conflicto como una forma de desgastar a la OTAN de una manera prolongada. Están jugando. Y ese juego ya no nada más es con Ucrania. Y para Occidente en general, que estamos viendo cómo nuestras economías han tenido golpes terribles después de sufrir con el alza de los precios del crudo, con la escasez energética de granos, y ahora vemos cómo manteniendo precisamente sus tropas en combate, con reservas norcoreanas para futuras operaciones, con artillería barata, porque la obtienen a 1/4 de lo que a la OTAN le cuesta fabricarlas, porque claro, las fábricas de Irán
o de Norcorea son mucho, pero mucho más baratas que las que se produzcan en Reino Unido o en Raytheon en Estados Unidos, pues parece que esta partida ya no es una partida que podamos decir que está ganada por Occidente. No estoy diciendo que esté ganada por Rusia tampoco, pero sí estoy diciendo que es una guerra de desgaste. Y en las guerras de desgaste, pues esa es la clave. ¿Quién se cansa primero? La clave está en el 71. Repito, hay que echarle un ojo a esa historia, en cómo gestionaron el conflicto con el menor costo posible, justo como ahora lo están haciendo en Corea del Norte. Se saben muy bien esta historia. Están manteniendo la mismita presión que en el 71. En el caso de la India, fue una estrategia que les funcionó muy bien. Y la Unión Soviética al final lo que hizo fue lograr su objetivo. Evitó que la OTAN o Washington intervinieran o China. Y ahora si lo vemos aquí, pues es lo mismo. Rusia está siguiendo el mismo libro de jugadas. Las tropas norcoreanas no están allí para ser utilizadas de inmediato, pero están entrenándose. Están siendo bien entrenadas, bien equipadas, preparadas para el largo plazo. Y mientras esto pasa, pues el Kremlin sigue usando sus propios recursos en Ucrania. Sigue evitando una movilización general que al final podría afectar su economía y su capacidad de producción militar. Pero esa no se gasta porque no se produce en Rusia, se produce ahora en Norcorea. Así que, en resumen, amigos, lo que estamos viendo es un movimiento estratégico muy similar a una historia que cuando la vemos decimos déjà vu. ¿Dónde había yo visto esta jugada? Claro, no era Rusia, se la enseñó su madre, la URSS, en el 71. Y si se nos olvida o no queremos leer del lado occidental lo que pasó en el 71, pues estamos perdidos. Porque esa alianza que ahora se está reviviendo con Corea del Norte para mantener el equilibrio de poder, pues es muy similar y va a tener efectos muy similares que todavía no hemos visto a estas tropas. Decía alguien por ahí, los soldados norcoreanos no son, ¿cómo decían? Kryptonianos. No, es que no se trata de los 12,000 que están ahí de lo que van a cambiar. Se trata de la jugada que están haciendo, muy similar a la que hizo la URSS, repito, en el 71, y los efectos no solamente disuasorios. Es lo mismo que pasa con la OTAN. ¿Cuántas veces ha invocado la OTAN el artículo 5 en este conflicto en Ucrania? Ninguna. Pero es un elemento disuasorio muy poderoso. Y ahora Rusia trae el mismo elemento disuasorio, pero además de eso trae armas baratas, artillerías baratas, un nivel de producción más rápido, por supuesto drones al por mayor, aliados que producen en masa como China, como Irán, como Corea del Norte, que no se dedican a otra cosa más que a esto y al mejor precio posible. Mientras Europa les impone sanciones, por ejemplo, a su industria automotriz, porque no pueden competir con la producción ni con esos precios, pues Rusia parece abrir las puertas y abrazarlos y decir, pues aquí véndanme lo que quieran. Si ellos no les quieren comprar, yo sí. Y cuando hablamos no solamente de carros, hablamos de drones, hablamos de balas, de artillería, refuerzos militares. Estamos viendo un movimiento geopolítico que está diseñado específicamente para frenar la intervención occidental y mantener hoy a Rusia en una posición ventajosa. Claro que Corea del Sur puede decir que su espionaje fue muy bueno. Yo saben que creo que Rusia se dejó espiar y está mandando este mensaje disuasorio de decir, ¿te acuerdas de lo que pasó en el 71? Está de vuelta. Y para Ucrania, por cierto, digo, hemos hablado mucho de la OTAN, pero para Ucrania esto es un golpe letal, porque ya de por sí estaban con un problema terrible lidiando con las tropas rusas. Y ahora pues vemos cómo añádanle esto. Miles de tropas norcoreanas de élite dispuestas a todos y a todo. Y como si eso no fuera suficiente, pues no hay que olvidar que la propia OTAN está comenzando a sentir los efectos de este conflicto prolongado en sus propias economías. No hay una respuesta sencilla para Occidente aquí ahora con estas cartas que están sobre la mesa, pero lo que sí es que esta cláusula de asistencia mutua de la que hablábamos que ahora tienen Rusia y Norcorea, que vemos que sí es de veras, que sí sirve y que no es para el próximo conflicto, que no aplica a aplica a cualquiera que venga. No, esto es para allá, es para hoy. Y pues fue una espada de doble filo. También, porque si las fuerzas ucranianas o sus aliados atacan a Rusia de una forma que alguien piense que es también un ataque a Corea del Norte, pues técnicamente eso va a justificar
una respuesta coordinada de los dos países con todo. Entonces, y eso, amigos, no es algo que se diga nada más por decir. Es que esa respuesta que se puede interpretar como una agresión a Norcorea puede venir de Corea del Sur, puede venir incluso del mismo Ucrania en suelo norcoreano. No descartemos esto, porque incluso se hablaba de fuerzas pro-ucranianas en Siria la semana pasada. No sería descabellado. Todo eso puede ser la pequeña línea, la delgada línea que termine de romper pues con eso. Y así es precisamente la delicadeza de esta historia que hoy se está tejiendo. Por cierto, amigos, la encuesta de esta noche, para los que nos estén siguiendo por YouTube, ¿cómo afectará el envío de soldados norcoreanos a Ucrania? ¿Va a escalar la guerra? ¿No habrá ningún impacto? ¿O terminará la guerra más rápido? Nos gustaría saber tu opinión. Recuerden, como siempre, que si al momento de que ustedes nos están viendo, pues la encuesta ya cerró, porque la acabamos de cerrar, pues pueden dejar su comentario aquí abajo. El 54% cree que la guerra va a escalar. El 35% cree que podría terminar más rápido este conflicto. Y el 11% cree que no va a haber un gran impacto. Pues eso lo vamos a descubrir, porque parece que las cartas ya están sobre la mesa. Muchas gracias, amigos, por unirse a nuestro podcast y nos vemos mañana con más información.